Bienvenidas y bienvenidos al inicio de este programa de entrevistas que nos invitarán a reflexionar en torno a temas que se relacionan con la educación. Confío en que serán conversaciones de interés para madres, padres, docentes y cualquier persona interesada en la formación de niñas, niños y jóvenes. Siendo el primer programa, quiero tomar un momento para agradecer de manera muy especial a quienes me ayudan para que esto sea posible. Gracias a mi mamá, a Sonia, a Mauricio, a Diego, a mi familia que siempre me apoya y a todas las personas que siempre me respaldan y animan en lo que hago. Muchas gracias a La Salle Pedregal por las facilidades para llevar a cabo esto. Gracias a quienes me apoyan en la grabación, edición e imagen del canal. Y por supuesto, gracias a todas las personas que me han brindado su confianza, aceptando conversar conmigo en este espacio. Les invito a suscribirse al canal para estar al pendiente de estas entrevistas. No dejen de darle me gusta y compartir sus comentarios. Entrando en materia, quiero decir que soy una persona que descubrió su vocación en la educación, y es por ello que este programa abordará temas educativos recopilando el conocimiento y la experiencia de psicólogos, pedagogos, filósofos, entrenadores y muchos más. Sin embargo, tenía que iniciar de manera especial. Es por eso que decidí que los primeros capítulos sean un reconocimiento y homenaje a la comunidad en donde descubrí esta vocación. Es en La Salle, en donde me he formado como maestro, creciendo tanto en lo personal como en lo profesional. Así, me siento muy afortunado de que algunos hermanos lasallistas hayan aceptado la invitación y me concedan el honor de ser entrevistados. Y bueno, me llena de alegría presentarles al primero de ellos. Quienes somos lasallistas lo identificamos muy bien. Actualmente es el vicerrector de Formación y Bienestar en la Universidad La Salle, pero ha tenido muchos cargos como el de visitador del Distrito Antillas México Sur, director del Internado Infantil Guadalupano, formador de hermanos jóvenes, entre muchas otras responsabilidades. Me llena de alegría tener aquí al hermano Pedro Álvarez Arenas, a quien personalmente respeto y quiero mucho. Hermano, bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado y por ser, como le decía hace un momentito, el padrino de este programa. De verdad me llena de alegría, de gusto. Muchas gracias por estar aquí, hermano. Al contrario, Rodrigo. Gracias a ti por la invitación y gracias sobre todo por las palabras que acabas de mencionar y por todo lo que implica para nosotros, pues, hermanarnos en La Salle y en la educación. Muchísimas gracias. Y justamente, hermano, como probablemente personas que no son lasallistas o nunca han escuchado de La Salle podrán escuchar esto, me interesaría empezar por allí. Hermanos lasallistas, dije hace un momento. Ajá. ¿Qué es un hermano lasallista, hermano? Cuando las primeras personas que llegan quizá a un colegio escuchan lo de hermano y tienen cierto concepto de fe, como que dicen, pero sí son católicos, o sea, si creen en la Virgen, o porque el término hermano pues normalmente lo asocian a otro tipo de iglesias o de comunidades. Entonces como que hay que empezar a explicarlo. Pues miren, no somos hermanos y somos católicos. Ah, como si fueran padres. No, pero es que no somos padres. Bueno, pero se casan. No, tampoco nos casamos. Bueno, entonces, ¿quiénes son? Y como que es una cuestión que si nos remontamos a la historia, pues parte precisamente de Juan Bautista de La Salle. Una vocación que no existía en tiempo de La Salle y que La Salle la crea. Un hombre consagrado a Dios, viviendo en comunidad, dedicado a la educación. En algunos momentos, por ponerte el símil, nos parecemos más a un sacerdote, para otros nos parecemos más a una persona laica o seglar. Y en este aparecer no ser ni uno ni otro, pues surge un híbrido, vamos a llamarlo así, para algunas personas. Sin embargo, para nosotros es una identidad muy definida. Si pusiéramos poner en un equipo de fútbol la comparación, hay quien tiene la portería, hay quien tiene la delantera y hay quien juega la media. Y el medio a veces tiene que estar más cerca de la defensa, otras veces tiene que estar más cerca de la delantera, y ahí parece que a veces es o defensa o delantero, y sin embargo es medio. O sea, ¿a qué me refiero en medio? No que sea incompleto, sino que es una persona que tiene que adaptarse a una realidad de acuerdo a las necesidades y a las personas con las que está para vivir su vocación. Entonces somos religiosos, no sacerdotes, religiosos consagrados, realizamos votos, los 5 votos que hacemos los lasallistas, de asociación, de estabilidad, de castidad, pobreza y obediencia. Entonces es lo que marca nuestra consagración a Dios como una congregación pontificia, viviendo en comunidad, pero con una característica, que nos dedicamos todos a educar. Hay congregaciones que tienen hospitales, escuelas, asilos, centros, y todos los lasallistas educamos y somos educadores. Si te ayuda un poquito para ubicar la respuesta de quiénes somos los hermanos en lo general, Rodrigo. ¿Y cómo se forma un hermano? ¿Qué tiene que pasar una persona para llegar a ser hermano? Llevamos el tiempo de formación, pero antes de llegar a la formación viene un tiempo de acompañamiento vocacional. Hoy le llamamos cultura vocacional.
Es decir, a través de lo que llevamos en la escuela, las actividades que realizamos, la reflexión que llevamos, el reconocer nuestras cualidades, capacidades, en fin, pues que uno va buscando su lugar en la vida, su lugar en la iglesia, en el caso de la fe, pues para ver dónde puedo servir y mejor amar de lo que Dios espera de mí. Y entonces ahí lo que llamamos una identificación primero. En el caso personal, que luego quizá pudiéramos comentar más, yo conocí a los hermanos siendo alumno. Entonces, como alumno, me identifico y qué se necesita. Yo quiero ser maestro también, pero este maestro es hermano. Y entonces, ¿qué hacen los hermanos? Lo que estamos platicando ahora. Entonces, lo que se requiere es que haya una vocación, sentir una llamada, en este caso una llamada de Dios, como para dedicarse a ayudar y a servir. Yo creo que esa sería como la plataforma natural. Y después de esto viene pues un camino de discernimiento. Es una invitación a retiros, a pláticas, a lecturas, a reflexiones, a experiencias misioneras, por ejemplo, donde tú vas viendo qué hacen, si ahí me identifico, si eso es lo que quiero para mi vida y demás. Y una vez que hay un discernimiento y una opción, hay etapas de formación. En este caso tenemos una primera etapa de formación que le llamamos aspirantado, que es el equivalente en estudios a la preparatoria. Entonces, desde un muchacho que termina la secundaria y quisiera saber si su vocación es ser hermano, no es hermano chiquito, sino un joven que desea buscar su vocación, pues se le dan elementos en los cuales en una casa de formación pues va viviendo la oración, el apostolado, la vida fraterna, su formación como estudiante de preparatoria, y ahí va descubriendo si por aquí es. Terminando el aspirantado hay un periodo que le llamamos de postulantado, es alguien que se postula ya de una manera más formal. E iniciamos estudios de pedagogía, estudios religiosos y de lasallismo más profundos. Si esto sigue avanzando, tenemos ya el periodo nuclear que llamamos del noviciado, es decir, un tiempo privilegiado de una experiencia espiritual profunda de la vocación de hermano. Si este camino sigue, tenemos lo que llamamos el escolasticado, o sea, un periodo ya de formación profesional más cuidada y viviendo ya en una comunidad para empezar a hacer lo que llamamos primeros votos y votos temporales. Después de un periodo de 6 a 9 años de votos temporales, los votos perpetuos. Entonces, uno es hermano de corazón, pues desde que va caminando en ello. Formal o oficialmente, por decirlo así, los primeros votos acabando el noviciado. Y ya de una manera más definitiva o permanente, con los votos perpetuos. Así es a grandes rasgos la formación del hermano, que luego se amplía también en la formación permanente durante el resto de la vida, Rodrigo. Llega a pasar que un joven de preparatoria no sabe lo que quiere o difícilmente decide o identifica muy bien su vocación. ¿Qué pasa si alguien a sus 25, a sus 30 descubre que su vocación era esta, era la de educador y específicamente la de ser hermano? ¿Existe la posibilidad que alguien que ya es más grande y que quizás no ha pasado por todas estas etapas que usted nos platica en un momento específico pueda acercarse a la congregación o cómo funciona? Sí, eso que te pongo es por decirte el estándar, o sea, desde la alternativa de un joven, un adolescente joven a una persona mayor que pudiera hacerlo. Sin embargo, como dices, hay momentos donde la maduración, la sociedad, las situaciones prácticas del mundo hoy hacen que el descubrimiento, el interés vocacional sea posterior. Puede ser iniciando la carrera, a media carrera, acabando la carrera, ya en una profesión, para muchos normalmente siendo educador en un colegio, que dice, bueno, a ver, apenas me entero o quiero conocer más de los hermanos, y si hay la alternativa. O sea, hay un acompañamiento a muchachos, bueno, ya jóvenes maduros, ¿sí? Incluso adultos, que les interesa descubrir más si es la vocación que Dios tiene para ellos y si es posible. O sea, te hablo de una gama que desde los hoy 15 años hasta los 35 años, por poner un margen, pues está abierto para poder optar por la vida de hermano. Ahora hábleme de usted. ¿Cómo fue su vocación? ¿Cómo usted descubrió su vocación como hermano lasallista? Bien, sin alargarme mucho, precisamente para dar tiempo a lo que tú tienes pensado aquí en la entrevista, yo conocí a los hermanos entrando en primaria. Dice mi mamá, no lo recuerdo tanto, ella empezó a buscar colegio donde fuera con apoyo para la familia. Entonces mi familia es una familia religiosa y dijo pues quiero un colegio donde te enseñen religión. Ella me cuenta que fue un colegio que le dijeron, sí hay un colegio Simón Bolívar, allá por la zona de Popocatépetl, Universidad, Miscuac, y pues ahí a lo mejor te gusta para tu hijo. Todo iba caminando muy bien, el colegio Simón Bolívar que está en Popocatépetl, y a la hora que preguntó, bueno, ¿y las clases de religión son todos los días? ¿Cuántas veces a la semana? No señor, aquí no damos clases de religión. Oiga, me dijeron que era un colegio Simón Bolívar que sí daban religión y a mí me interesa para mi hijo. No, pues mire, yo creo que se confundió, porque nosotros no lo damos, pero hay otro colegio Simón Bolívar de los lasallistas que está aquí por Galicia. Ah, pues muchas gracias. Dice mi mamá que ella iba a pagar
la inscripción, se le ocurrió la preguntita y de fruto de esa preguntita pues llegué al Simón Bolívar en Galicia. Y de ahí surgió pues el conocimiento de los hermanos. Sí, hermanos que convivían con nosotros, que nos daban clase, formandos, ahorita que hablábamos de la formación del hermano, que estaban en el postulantado o en el aspirantado, estudiando la normal y nos iban a dar clase también en sus prácticas. Entonces como que surgió cierta inquietud. En tercero de primaria, dice mi mamá que fui con ella y le dije, oye, yo de grande quiero ser hermano. ¿Y quiénes son los hermanos? Pues fueron unos muchachos a platicar con nosotros y dicen que es a todo dar y que dan clases y que conviven con niños y pues yo quisiera ser. Hasta ahí quedó. No hubo mayor cuestión que yo recuerde o que hubiera la inquietud, pero sí, esa parte para mí de mi historia familiar, pues me llama la atención y pues gracias a la memoria de mis papás, de mis hermanos, pues lo fue ubicando. Al llegar a la secundaria, la estudié en el Simón Bolívar, Mixcoac, tuve titular hermano. Aunque había hermanos en la primaria y los conocía por la presencia de ellos, no lo tuve tan cercano como en secundaria. Entonces tuve un hermano que fue mi titular en primero. Y su cercanía, su trato, su exigencia, así como que me fueron motivando pues para poder decir, bueno, y qué bueno que hacen esto. Ese hermano me invitaba, pues vamos a dar catecismo, vamos a dar una vuelta con gente que necesita, vamos a llevarle esta ropa a quien no la tiene, y como que ahí empezó a surgir cierta inquietud. Pasé a la preparatoria en la Universidad de La Salle, y ahí el contacto con los hermanos fue menor. O sea, pasar de un colegio más pequeño a una universidad donde éramos muchísimos en la prepa, como que no hubo tanto contacto. Pero al ya tener que elegir área y la profesión, como que volvió la idea. O sea, en ese sentido de, pues, ¿a qué? ¿Y cómo puede ser? Y en esta cuestión recuerdo, me voy un poquito para atrás, que tuve como maestro en quinto de primaria a un maestro que acababa de salir de la normal. Entonces nos tocó estrenadito. Entonces toda la dedicación, el tiempo, calificar cuadernos y a ver quién quiere calificar conmigo y ayúdame a preparar la clase. Entonces todo ese recuerdo de primaria, más lo que luego en la prepa fue el momento de discernir, me hizo acercarme de nuevo a los hermanos. Buscar a los hermanos que estaban en la universidad, platicar con ellos. Fui a un primer retiro, lo que te decía del discernimiento, un segundo retiro, y la cuestión es que me tocó un retiro en Semana Santa. Y en Semana Santa pues rezamos el Vía Crucis y había cuestión del ayuno, y así como que uno dice, híjole, pues como que no creo que sea por acá, porque la idea que yo tenía era conocer a los hermanos en la escuela, no a los hermanos en una casa de formación. Y entonces platicando en el discernimiento con uno de los hermanos me dice, tú vas a ser el hermano que conoces en las escuelas, pero que tú quieras ser y que Dios quiera de ti. Entonces, anímate y arréglate, no hay más manera de decirlo si tienes la inquietud que vivirlo. Y de ahí fue que ingresé a los 18 años en el aspirantado, estuve ahí 2 meses, luego postulantado, y en 1979 fue mi toma de hábito. Y de ahí para acá, por no alargarme más, como surgimiento de la vocación. O sea, es el contacto con los hermanos, ver lo que hacían, llamarme la atención y decir, pues quisiera ser también yo hermano y hacer lo que ellos hacen con mis compañeros o con los niños y jóvenes con los que me he encontrado, la gente necesitada, en fin. Aunque ya nos dio pistas con esto que comenta, por ahí supe que usted era bueno en fútbol, que a usted le gustaba el deporte y era bueno en el fútbol. Hoy para un joven pensar en ser futbolista o tener una carrera de estas puede ser muy atractivo. Sin embargo, no sé cómo haya sido en su momento para usted, pero ¿qué es lo que hacía tan atractivo al ser hermano, complementando esto que nos dice, como para ponerlo por encima de otras actividades como el deporte o seguramente algunas otras que a usted le gustaba hacer? Yo creo que aquí me ayudó mucho mi papá. Mi papá fue futbolista profesional, no jugó en equipos en España porque él vino aquí de 18 años, pero ya desde los escolares de allá tenía, pues vamos, buena fama de deportista. Al llegar aquí estuvo con el Real España, con el Asturiano, estando aquí pues la comunidad española en México, y fue sobre esto. Entonces él estuvo jugando pues en equipo semiprofesional. Y en ese sentido pues fue la pasión también, íbamos a jugar y desde chiquito y un balón, y etcétera. Entonces hubo una oportunidad de poder probarme con los Osos Grises del Estado de México, o sea, una de las sucursales del Toluca, cuando tenía 16, 17 años. Fui con mi papá y le dije, bueno, está esta alternativa, y me dice, tú primero estudia, y después de que estudies ya veremos. Papá, pero el fútbol y el deporte, sí, pero hay cosas y te lo digo yo porque lo sé, que a mí el fútbol me apasiona, pero no para vivir del fútbol.
porque en cualquier momento te fracturas, tienes un problema y una dificultad y no tienes más futuro. Entonces, mejor dedícate a algo que te vaya a llenar, que te realice y aparte después, y si hay oportunidad, pues hacerlo. Sí, pero la oportunidad es ahora de joven, papá, porque si no, pues ya después las fuerzas básicas, etcétera, toda la historia y los argumentos de un joven, pues que quería hacerlo. Pero vamos, los argumentos de él y también pues la certeza y la firmeza, en el mejor de los sentidos, de decir hay que buscar otras alternativas, pues fue lo que me ayudó a poder hacerlo. Y en este caso, la pasión que sentía por el fútbol, la sentí también como pasión por educar. En principio para mí era como ayudar a alguien, pero luego vi que educando pues pudiera ser la mejor ayuda para otros. Entonces, a la hora de discernir, Rodrigo, o elegir, no fue un obstáculo. O sea, no fue uno u otro, sino ya desde antes había sido, pues dedícalo a algo más con respecto a un futuro que pueda proyectar. Una curiosidad, porque habrá también quien se pregunte, ¿no? Usted ahora menciona a su padre español, la comunidad española, usted su acento es muy español, pero usted es mexicano. Sí, nacido en México, pero la costumbre de casa. Se habla con la C, se habla así, se pone en esto y pues va. Y sobre esto mismo fue. Recuerdo otra característica, si quieres, en la primaria yo iba de shorts. Okay. Y pues para muchos era la cuestión, y pues el pantalón largo. No, yo prefiero el short porque el short es más cómodo. Y era pues costumbres pues, vamos, de familia al hacerlo aquí. Entonces, sí, el acento lo mantuve, lo mantengo. Sin embargo, yo creo que es más de familia. No fue una cosa así razonada, voy a quedarme con este acento para cuando sea grande. Simplemente se dio y así crecí y con esto va. Pero sí, mexicano, nacido en la Ciudad de México. Perfecto. Mencionó usted hace un momento a un titular hermano, a diferentes hermanos en el camino. ¿Recuerda algunos en especial que hayan impactado en usted? ¿Algunos 2 o 3 hermanos que quizás nos pueda compartir como referencia de vida para usted en lo que veía hacerles a ellos? Sí, te lo voy a comentar y te lo voy a comentar sin nombre, precisamente porque los nombres de muchos pues están marcados. Y todo de una u otra manera, cuando yo llegué aquí a la comunidad, éramos 130 hermanos, entonces uno de una u otra manera me ha marcado. Me marcaron los hermanos, y digo de hermanos porque era quien estaba en ese momento, quizá otro pudiera haber sido o no, pero en este caso, los que tuve en la escuela. O sea, a mí esos hermanos me marcaron en saber que era un hermano en acción. Y fue lo que me atrajo, que luego en la formación para mí fue cierto shock, porque estaba acostumbrado, ¿para qué tengo que estudiar tanto y estar aquí y andar en una casa de formación cuando lo importante está allá afuera? Entonces, sobre todo al inicio no me fue fácil entender. Entonces, los maestros que tuve en la escuela, por su calidez, por su dedicación a nosotros y por sus habilidades. El que no cantaba, bailaba, y el que no jugaba fútbol, y el que no era catequista. Luego me marcaron los hermanos, y uno como hermano o como aspirante y postulante, los hermanos que tuve en la normal. Fueron unos grandes educadores, algunos ya de mucha edad, y sin embargo, siendo grandes, me marcaron en la preparación, la dedicación, la firmeza, la manera como se daban a entender, sus habilidades didácticas, pedagógicas, humanas, me marcaron mucho. Otros hermanos que me marcaron mucho fueron los hermanos que tuve como directores o como visitadores, porque de ellos recibí orientación, corrección, prescripciones, pero también animaciones con respecto a lo que significa ser hermano. Entonces yo agradezco mucho lo que llamamos también los exámenes de conciencia, las correcciones de vida, porque me ayudaron mucho a ubicarme en lo que yo buscaba o lo que traía. Imagínate el potro salvaje que tiene que ser como encauzado para donde quería, y les debo mucho para hacerlo. Hay hermanos, desde luego, más particulares que con los que me he identificado más y que me han acompañado pues a lo largo ya de mi vida como adulto, hermanos que son muy referentes por su presencia en la educación en México, en el mundo, hermanos que a pesar de su enfermedad han sido fieles hasta la muerte, hermanos que me ha dolido mucho su partida por el testimonio que dieron y sobre todo el ver el aprecio de las personas hacia ellos, que a lo mejor no se vio en vida, pero cuando ya no están es cuando, desgraciadamente, lo hacemos notar más, pero han marcado mucho en esto. Entonces, cercanía, orientación, formación, creo que es lo que ha marcado más la presencia de ellos en mi vida, Rodrigo. Y una vez siendo hermano, ¿cómo empezó usted? ¿Cuál fue su primer trabajo o a dónde lo enviaron como primer cargo? En la formación nuestra, en el tiempo que estaba yo en el escolasticado, eran 3 años de escolasticado y salía al segundo año. Arriba de nosotros no había grupo. Entonces normalmente cada año salía un grupo de hermanos que reforzaba los colegios.
En el grupo de un servidor había un año vacío entre la generación anterior y la nuestra. Éramos una generación numerosa de 10 escolásticos, entonces 3 de nosotros salimos antes, por decirlo de esta manera. Y mi primera comunidad fue la escuela jardín, como titular de sexto de primaria. Ahí llegaba y era pues toda la ilusión. O sea, ya con la normal y es tu primer grupo y la entrega, pues todo lo que esto implica, ¿sí? Y me tocó como director en esa escuela jardín, había un hermano veterano, un hermano de 75 años, donde la cuestión era el hermano director de 75 y el hermano joven de 21. Y ahí en esto, pues, empiezan a hacerle el punto. Llegaba a sexto de primaria y entonces que hacer la disección del pez, que sacarlos a jugar, que la didáctica, que los trabajos en equipo. Y el hermano mayor me decía, a ver, todo lo que haces no funciona. Lo que funciona es matemáticas, funciona la lengua y funcionan los hábitos. Todo lo demás está... Mira, te lo voy a poner más claro. Tú traes muchos libros. O sea, un maestro joven enseña lo que no sabe. Y es tu caso. Un hermano maduro enseña lo que sabe. Ya llegarás a eso. Pero un maestro veterano como yo, enseña lo que los muchachos pudieran saber. Entonces, no te preocupes. Ahorita hazme caso y déjate formar. Pero yo acabo de salir y ya tengo formado. Eso dices, teóricamente y con prácticas estás formado. Pero esto pide más. Y me ayudó mucho. Fue un año, sexto de primaria, donde le aprendí mucho al hermano mayor. No te digo que haya sido fácil, porque uno traía otras expectativas y miras, pero me ayudó mucho para hacerlo. Pero fue una cuestión que me dejó marcada. El maestro joven enseña lo que no sabe, lo tenemos que preparar y repasar. El maduro enseña lo que él sí sabe, pero un hermano mayor enseña lo que los niños necesitan saber. Él comentaba, yo estuve en primaria, secundaria y universidad, y ahora regresé a la primaria. Ahora sí sé lo que el niño necesita para cuando llegue a la universidad. Esto fue mi primer salida en primaria. De ahí fue un año nada más. Yo esperaba estar 4, 5, 10 años en primaria, porque de la escucha de los hermanos, la experiencia que te lo da es estar en primaria, toda la cuestión de planear, revisar, evaluar, mejorar, etc. Sin embargo, el siguiente año tuve cambio de colegio y fui titular de segundo de secundaria en el Simón Bolívar Miscuac, de donde yo había salido. O sea, llegué a ser compañero de mis maestros. Y el maestro que había sido mi titular en segundo, pues era ahora el colega con el que estaba, ¿no? Entonces fue una sensación muy particular, muy bonita, de sentir todo el aprecio y el valor que le dan a un hermano o a un maestro que va llegando con ellos, pero también al aprender muchísimo de su experiencia. Entonces ya no éramos el alumno, sino que era el colega. Y entonces también al principio, como que la adaptación, daba clase de historia, de geografía, de religión, entonces me sentí muy realizado. Fue un cambio muy rápido para secundaria, según yo. Pero pues Dios tenía sus caminos y por ahí va. Al siguiente año cambié de nuevo. Entonces como que la estabilidad que yo buscaba o encariñarme o estar más tiempo en un lugar, no se dio. Y pasé a la casa de formación. Apoyar en la formación, sí como hermano joven presente, pero no con una responsabilidad pues, del director de los hermanos formadores. Y ahí estuve dando clase en la normal Cristóbal Colón y en la preparatoria Cristóbal Colón después. Entonces para mí fueron ahí sí 3 años que me marcaron muchísimo. Me marcaron porque los compañeros que yo tuve como compañeros de la normal fueron también mis grandes maestros. O sea, uno viene acostumbrado de un tipo de colegio y convive con otros compañeros que venían de otros lugares, con otro tipo de experiencias, y ahí uno aprende a valorar. Hoy somos la generación que nos estamos jubilando. O sea, un servidor tiene 65 años, con los compañeros que estuvimos, pues están ya en la etapa de jubilación, y son maestros que en muchos de los colegios nuestros y en otros han sido muy exitosos. Entonces, ahí pasé a esta casa de formación, luego estuve en pastoral vocacional, ahí fueron muchos años, fueron 11 años de estar precisamente en esto, acompañando muchachos en el discernimiento de la vocación. Luego estuve en la casa de formación, ya no para que llegaran a la casa de formación, sino para que se formaran en la casa como hermanos. Posteriormente estuve en la Universidad del Bajío, así como lo mismo en la dirección en aquel momento de Bienestar y Formación. Luego pasé a otro tiempo muy rico en mi vida, que fue otro tiempo de formador en el escolasticado. Luego estuve trabajando en el Internado Infantil Guadalupano 4 años, que también es, como tú lo decías al inicio, un lugar donde marca.
donde las necesidades de carencias de estar 24 horas con los niños, con las carencias familiares, escolares, de hábitos, de formación, es muy particular y eso marca mucho. De ahí, posteriormente, fue otro año en la Universidad de La Salle en México, en la Vicerrectoría de Bienestar y Formación, 6 años después como visitador en la animación de mis hermanos en las comunidades y actualmente pues de nuevo en la universidad. Así que he dado muy rápido el punto. Cuando ingresé yo soñaba ser maestro toda la vida y estar en un salón. Lo estuve los primeros años, luego fue un trabajo más intermitente, pero también muy valioso de pastoral vocacional y formador. Pero yo creo que esa beta que desde quinto de primaria te compartía, que lo tengo como ADN y como gratitud a Dios por esta vocación, pues la he podido desarrollar de muchas maneras. Si no es el aula, si en acompañamiento, en escucha, en formación. Nada más para no dejarlo, no obviarlo. Dentro de lo que mencionó ahora, mencionó el ser visitador. ¿Qué es un visitador, hermano? Porque ya nos platicó de los hermanos lasallistas, pero la palabra visitador es poco común. ¿Qué es un visitador, hermano? El visitador es, en la organización de los hermanos, cada 3 años, con posibilidad de que sean 6, elegimos a uno de entre nosotros que sea el que pueda ser pues, la cabeza visible de la organización a la que le llamamos distrito. En otros lugares les llaman la provincia. O sea, es un lugar geográfico donde estamos las comunidades y las obras que atendemos. Entonces, normalmente entre los hermanos que estamos en ese lugar se elige a uno que, por la visión o la consideración de los hermanos, pudiera estar animando, es el responsable de organizar las comunidades, hacer los cambios de comunidad, dar las responsabilidades o las funciones en los colegios, ser el responsable legal en muchos de los casos ante dificultades, retos, autoridades, tanto civiles como eclesiales. Esa es la función del visitador. Sobre todo, animar, dar unidad y fomentar la vivencia plena de sus demás hermanos en su propia vocación. Y mencionaba usted este deseo en algún momento de haber sido maestro toda la vida. Y hay muchas personas que no son hermanos y se comprometen a ser maestros, a ser educadores en los colegios lasallistas. Así es. ¿Qué significa ser maestro, ser maestra en un colegio lasallista, hermano? Es una palabra que a lo mejor para nosotros es muy familiar, quizá para quienes nos escuchen no tanto. Ser maestro es ser una persona vocacionada. O sea, no solamente es una profesión, sino que es una llamada interior que me permite dar lo mejor de mí para algo. Entonces, un maestro es alguien que siente en su ser, en su interioridad, un deseo por servir a los demás a través de esto, de enseñar, de educar, por ponerlo muy en general. Si me permites, a veces es más fácil explicarlo con ejemplos, ¿sí? Entonces, ¿quién es un maestro lasallista? Si tú vas a una construcción, pues ves a 3 albañiles. Le preguntas al primer albañil qué está haciendo y te dice, estoy poniendo ladrillos, pues lo que tú estás viendo. Le preguntas a un segundo y te dice, yo estoy aquí manteniendo a mi familia, trabajo para mantener a la familia. Vas con el tercero y hace lo mismo, mantiene a la familia, pero está construyendo esta catedral. Los 3 hacen lo mismo. Los 3 mantienen a su familia, pero no tienen la misma visión de lo que están haciendo. Ni se ven a sí mismos o se interpretan a sí mismos con lo que están haciendo. Quien pone ladrillos quiere acabar ladrillos. Es un trabajador de la educación. Quien pone ladrillos, pero trabaja por algo más, su familia, un profesional de la educación, si podemos llamarlo así. Pero quien pone ladrillos, trabaja por su familia, pero está construyendo catedral, hay una visión de fe. La Salle le llamaría una teología de la educación que le permite ver más allá. Es un ministro del Evangelio, es un constructor de iglesia, es un embajador, es la presencia de Jesús Maestro para aquellos que tratan. Entonces, concretando la pregunta o nuestro diálogo, un maestro lasallista es la presencia creíble, cercana, amorosa de Jesús para aquellos niños, jóvenes, adultos que les son confiados. A lo mejor puede sonar muy rimbombante o soberbio, pero en el fondo eso es lo que pensó La Salle. O sea, que pudiéramos hacer una experiencia de fe en el encuentro de relaciones de personas, buscando el bien del otro, compartiendo lo que tenemos, porque todos aprendemos y enseñamos a todos, pero en una actitud de servicio, de humildad, de fraternidad. Todos los que hemos sido profesores en La Salle hemos escuchado alguna vez esto de aprender y enseñar a vivir bien. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es aprender y enseñar a vivir bien? Es una frase del fundador, como bien lo comentas, aprender a vivir bien conforme al Evangelio. Es un poco el complemento. Es decir, ser feliz para hacer felices a los demás. En otros términos, a veces le llamamos formación integral. Vivir bien es que tenga conectado la cabeza, el corazón y las manos.
Vivir bien es desarrollar mis facultades biopsicosociales trascendentes. Vivir bien es tener buen trato, es prepararme para los demás, es ser una persona que piensa en otro, es una persona educada, cercana, fraterna. Vivir bien es estar feliz de existir y estar feliz de los dones que Dios me ha dado al ponerlo al servicio de otros. Es como un rompecabezas que con estas piezas pudiéramos armar para dar la respuesta, Rodrigo. Menciona ahora usted el Evangelio y hay muchas otras escuelas de inspiración cristiana que no son lasallistas. Muchas congregaciones han impulsado la educación. ¿Qué diría usted que hace la diferencia o que marca como rasgo distintivo a La Salle de estas otras opciones o de alguna otra que quizás no sea católica, pero estén interesados por la formación de niños y jóvenes? Yo creo que hay un piso común y muy general. En el caso concreto que comentas, ser una escuela de inspiración cristiana, una escuela católica, supone que hay identidad con todas las escuelas católicas, independientemente de la congregación que las anime o de la diócesis que sea responsable de hacerlas. Entonces, el Evangelio es el centro, la palabra de Jesús, el proyecto educativo global que invita el Papa, como que es nuestra plataforma común, por decirlo de alguna manera. Ciertamente ya cada uno le da algún toque particular. O sea, lo común es esta educación integral cristiana. Lo común lo da cada uno de acuerdo a su congregación, su estilo, su fundador. En el caso lasallista, lo fuerte nuestro es la comunidad. O sea, nuestra gran riqueza es la fraternidad. Entonces, propiciar un clima fraterno, relacional, empezando entre los grupos de maestros directivos, que son un lenguaje fraterno. Sí hay diferentes funciones, pero esto no nos aleja. Por eso, sin ser peyorativo ni marcar, La Salle no nos llamó padres, nos llamó hermanos. Y esta relación fraterna horizontal marca una situación diferente quizá entre los colegios lasallistas y otros. O sea, no hay una jerarquía tan marcada, hay una colaboración donde hoy está uno, pero mañana puede estar otro, y esto nos da un clima fraterno, un clima relacional fraterno como una característica. Otra es que normalmente un lasallista se caracteriza por su servicio. O sea, una insistencia muy fuerte nuestra es el servicio social, la responsabilidad social universitaria, de acuerdo a los grados. Pero es, me formo para servir. Y un lasallista se educa para educar. Entonces, donde estés, seas padre de familia, en tu profesión, en la oficina, en el lugar, en un equipo deportivo, donde estés, no dejes de educar. No dejes de compartir con los demás y ponte al servicio de ellos. Y todo esto coronado por una visión de fe. O sea, creo que una característica sin la cual no sería lasallista una escuela, aunque así se pudiera llamar, es que el clima de fe, de evangelio, de presencia de Jesús, de referencia de las bienaventuranzas, de la pedagogía de Jesús Maestro, esté presente. Todo esto junto habla de un carisma, de una espiritualidad que le da una identidad propia para un lasallista. Entonces, en frase del fundador, para completártelo, La Salle dice: me sentí impresionado por el abandono humano y espiritual de los niños y jóvenes. Y me sentí movido a reunirme con otros para dar respuesta desde la fe a esta necesidad. Entonces, una escuela lasallista responde a necesidades, la responde juntos, no por separado, y lo hace para dar gloria a Dios en el bien de los hermanos. Menciona usted comunidad partiendo de la estructura de los hermanos. Como tal, la estructura les invita y les obliga a hacer comunidad. Hoy en las escuelas hacemos comunidad en muchos sentidos. Los compañeros de un mismo grupo, hacemos comunidad con las mamás y los papás que tienen aquí a sus hijos, hacemos comunidad entre profesores, y hacer comunidad es un reto fuerte, no es algo sencillo. ¿Cuáles son los elementos que nos pueden dar orientación para saber que vamos haciendo comunidad conforme se espera en La Salle? Has dicho algo muy importante, y es que la comunidad de hermanos tiene que irradiar una comunidad educadora y una comunidad educativa. Entonces, lo primero es, hacia el grupo de maestros, la comunidad de autoridades y docentes, formar un clima precisamente relacional fraterno. Y ahorita puntualizo un poco más. Pero esto pide que cada maestro en su grupo, los titulares, por ejemplo, que es una intuición de La Salle, sean los que logren una comunidad más pequeña de una comunidad más amplia. O sea, si entendemos la Iglesia como comunidad de comunidades, la familia es una comunidad. Esta familia con otra familia hace una comunidad mayor.
Varias familias en un salón de clase a través de sus hijos hace una comunidad más grande. Este salón con este otro, etcétera, etcétera, y vamos multiplicando. Siempre, como dijiste muy bien, las relaciones fraternas tienen sus escollos, pero a final de cuentas es lo más cercano que podamos estar, donde sea agradable vivir con el otro y donde el otro me invite también a ser mejor. O sea, no solamente es vernos al ombligo y estar contentos, sino que la misma relación nos lleve a ser mejores personas en beneficio de otros más con los que haremos comunidad en otro lugar y tratemos. Es un poco ser levadura, por poner expresiones de nuestra pedagogía hoy, o de la imagen del diente de león. O sea, tú le soplas y donde cae, multiplica. Y es fecundo y es fermento de esto que hemos vivido como comunidad. ¿Cómo lograrla? Yo creo que hay aquí muchas maneras, no digo ninguna cosa nueva, pero quizá juntándolas en la Salle nos puede ayudar. La primera es el reconocernos. Cuando decimos reconocer, es una palabra que se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Reconozco para allá y reconocer para acá. Entonces, lo primero es reconocer con quién estoy. Y ese reconocimiento, te conozco una vez y al otro día te vuelvo a conocer y te sigo reconociendo, nos permite aceptarnos. Y en esta aceptación de lo igual, lo diferente y lo complementario, poder entablar un diálogo lleno de respeto, ¿sí? Conocimiento, aceptación, diálogo, respeto, como que nos va dando elementos para poder formar una comunidad, donde hay sus roces, en esos diálogos o encuentros o trabajo común. La reconciliación, el perdón, la compasión, la misericordia, son elementos claves para la formación desde la Salle, en cualquier comunidad cristiana, humana, no nos vayamos a más, pero para la Salle es fundamental, porque si nos llamamos hermanos, esta fraternidad es, como te conozco por el nombre, conozco tu entorno, sé que somos iguales pero diferentes, y esa diferencia no me aleja, sino que me hace acercarme y enriquecerme también de tu manera de ser. Si lo respondo, lo digo a lo mejor muy en genérico, pero nos va dando elementos para formar desde la comunidad cierto tipo de hombre o mujer que pueda ser fraterno en el lugar donde se encuentre. Hoy en el distrito Antillas México Sur tenemos un apellido para la comunidad. Se habla de una comunidad que se cuida, una comunidad que se protege y en resumen es una comunidad segura. Siendo usted visitador del distrito, le tocó impulsar este programa de comunidad segura. ¿Me podría platicar un poquito por qué decidió impulsar este programa y de qué se trata o por qué hoy se le llama Comunidad Segura? Comunidad Segura surge ciertamente en el tiempo que un servidor era visitador, pero surge de todo un sentir del distrito, de un sentir social, eclesial y general, ¿sí? Donde ciertas cuestiones que se fueron revelando en la iglesia, en la sociedad, pedían que fuéramos comunidades, hablando de la parte educativa lasallista, donde pudiéramos vivir más la fraternidad. O sea, en el fondo, la comunidad segura es potenciar el valor de la fraternidad y la comunidad en las instituciones lasallistas. Hubo un término que en aquella época, te estoy hablando de hace unos 10 años, se acuñaba mucho y que era iniciativa tanto del Papa Benedicto como del Papa Francisco después, una cultura del cuidado y del encuentro. Y ante esta invitación de las instituciones educativas lasallistas, cristianas, deben ser lugares donde se viva la cultura del encuentro, la cultura del cuidado, surgió este movimiento. ¿Cómo podemos cuidarnos mejor, tratarnos mejor, respetarnos más y darnos internamente y hacia las familias y hacia el entorno ambientes más seguros, sanos, pacíficos, fraternos? Es un poquito como la descripción del programa o del el proyecto de Comunidad Segura. Entonces, que seamos sanos mentalmente, relacionalmente, espiritualmente. Y esta salud nos dé una sanidad, por emplear un poquito juego de palabras, que nos permita hacer un lugar de salvación. Y ese lugar de salvación es un lugar donde los niños, los jóvenes, los maestros, los docentes, las familias, nos sintamos en casa. De ahí el término de darnos seguridad unos a otros. No lastimarnos, cuidarnos, en fin. Si lo ponemos también con una gráfica, la mano abierta da y recibe, y la mano abierta acaricia y abraza. Cuando yo cierro la mano, el puño ni da ni recibe, y el puño golpea y lastima. Entonces, Comunidad Segura es una comunidad de manos abiertas. De hecho, el logo, cuando lo vemos, es manos que se entrelazan. Y son manos abiertas, y tuviste también mucho, y te lo agradecemos, Rodrigo, para echar a andar todo esto, en una capacitación también con la Iglesia,
que nos permitiera, a partir de instituciones de iglesia, reforzar toda la parte interna y buscar elementos, desde la admisión de quienes entramos, desde la garantía de los adultos que estamos, desde el cuidado también de la sanidad psicológica, espiritual, relacional de los integrantes de la comunidad, y cuidar también en su camino que los que son pequeñas diferencias se puedan resolver lo más cercano y de la mejor manera. Eso es el ideal, el proyecto de Comunidad Segura. Hoy, sin embargo, después de este tiempo, sí lo quiero mencionar ahorita en la oportunidad que tenemos de la entrevista, estamos viviendo también quizá una etapa diferente, donde estamos viendo que tenemos miedo como maestros, y maestros me refiero a papás, adultos, docentes, a corregir y a poder poner límites y dar firmeza. Y eso nos está dificultando hacer comunidades seguras, porque al no haber límites, los niños tampoco entienden hasta dónde llega el respeto o no de unos con otros. Empieza de los adultos, pero los niños son reflejo de ello. Y cuando hay niños que tienen un problema entre ellos, en lugar de buscar a veces, a ver, vamos a sentarnos, dialogar, reconciliémonos, pide perdón, es una disculpa, no hay problema. Estoy notando, es una percepción personal, que la estamos escalando muy rápido. E inmediatamente buscamos la denuncia, buscamos esto, que una autoridad externa venga a resolver y que incluso se pida una reglamentación o se pida una reparación por un daño que se puede resolver en corto por el hecho que es. Hablamos de cosas más graves y eso pide una regulación distinta. Pero que en lo fraterno y cotidiano, la fraternidad no vaya a quedar en una regulación nada más de tomar distancias o de que vengan autoridades de fuera a resolver. Te pongo un caso. En la universidad a veces tenemos que tomar medidas preventivas o medidas que le llamamos de distancia, es decir, de prevención, en la cual no se vean, no se hable, no estén en el mismo salón. Y claro, resuelves el problema inmediato porque hubo un problema y entonces al no verte pues ya ni me acuerdo. O no te quiero ver porque me acuerdo. Pero el problema es que eso rompe la fraternidad. O sea, no estoy aprendiendo a vivir, no solo en la escuela, sino en un mundo donde va a haber agresión, donde va a haber violencia, pero ante eso puedo responder o cortar esa espiral de violencia desde otro tipo de criterios más evangélicos que simplemente normativos o legales, para comentarlo en esta manera, ¿no? De ahí la pedagogía de la comunidad segura, que no es solamente sancionar, sino que es procurar una práctica formativa. O sea, no ganamos hoy con sancionar, habrá una consecuencia, pero esa consecuencia que sea propositiva en los medios para caer en la cuenta de no repetir lo que sé que te lastimó y volver a convivir para hacerlo. O sea, por ponértelo otra vez en algún ejemplo. Dos puercoespines se van a dar un beso y pues va a ser difícil que se lo den porque se van a picar mucho. Entonces, si para poder convivir en paz hay que estar a 5 centímetros para no espinarse, pues que estén a 5 centímetros, pero no que estén a 2 kilómetros para no espinarse. Tú y yo tenemos una relación y el hilito se nos rompe, pero quiero volver a hacer la relación contigo. Bueno, pues vamos a amarrar el hilito. Híjole, pues hay un hilito, hay algo que no funcionó, ¿sí? Pero estamos unidos otra vez. Pero hay una ventaja, que al hacer el nudo, el hilo los hace más corto y nos está acercando. Y se volvió a romper, lo volvemos a amarrar y nos acercamos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la pedagogía del encuentro y el cuidado y la comunidad segura quiere hacer hombres y mujeres más fuertes en su empatía, en su capacidad de resistir a la frustración, en su relación de resolver problemas de pasado. Lo importante no es lo que hiciste, lo que me dijiste, lo que oí, sino qué hago con lo que me hicieron, lo que hice, lo que me dijeron. Integrarlo, tú sabes mejor, el nombre le llamamos resiliencia, y con esa resiliencia ir para adelante, y no cargando y considerándome o victimizando o cargando una cuestión que en lugar de darme libertad para adelante, perdón que me extendí en la respuesta, pero apasiona porque es un tema que hoy necesitamos en esta comunidad lasallista, o en este distintivo que tú decías, que caracteriza un colegio lasallista, que nuestras dificultades las arreglemos en el nivel que se den, en la buena voluntad, porque el otro no es rival ni enemigo, el otro es mi hermano y quiero vivir contigo. Sobre esa misma línea, porque es muy interesante puntualizar, cuando hablamos de aprendizaje a veces nos espanta el error, siendo que el error, la equivocación, es fundamental para llegar al aprendizaje. De acuerdo. Mi pregunta es si para hablar de convivencia y de todo lo que ya usted mencionó, el conflicto también es esencial, porque me parece que lo que está diciendo tiene que ver con eso. Desde los que estamos en el patio, en los salones,
Sabemos que los conflictos entre los niños, entre los jóvenes van a existir. Entonces, nada más para preguntarle y profundizar un poquito sobre esto. ¿El conflicto es parte de aprender a convivir, parte de aprender a ser comunidad? Sí. Sí, porque el conflicto supone que hay relación. O sea, yo puedo no equivocarme o no tener conflictos porque vivo aislado. Y el hecho de que haya una relación, un recreo. Están jugando fútbol y un balonazo le pega en la cabeza a otra niña, ¿sí? La cuestión puede ser darme la vuelta y no hay nada. La otra es que el niño o la niña que recibió el golpe fuera a quejarse con el maestro que está en el patio para decir, pues fulano fue y resolverlo. La otra es que el niño que pegó con el balonazo lo primero que haga es ir con la persona y discúlpame, no me fijé, le haga un poquito así y se acabó el conflicto. Entonces, que hay conflictos por la vida, los hay. El punto es que estemos acostumbrados o estemos formando para evadir conflicto. O para el conflicto, cuando haya conflicto, que nos lo resuelvan otros. O ir a otra instancia que regule o que norme, cuando lo podemos resolver directamente entre nosotros. Insisto, hay de conflictos a conflictos, pero en lo habitual de la vida, creo que algo muy importante es aprender a vivir solucionando el conflicto, ser parte de las soluciones y no creador de evasiones, de mentiras, de descalificaciones, de no afrontar las consecuencias, en una palabra, de las acciones que realizamos. Pero totalmente de acuerdo. El error es oportunidad de aprendizaje, Rodrigo. No quiero ser repetitivo, pero sí, nada más para que quede muy claro. Una vez que se presenta un conflicto, como adultos que acompañamos a niños, como adultos que acompañamos a jóvenes, ¿cómo debemos afrontar el conflicto? Pensando conflicto entre adultos o entre jóvenes o del adulto con el joven, ¿qué postura debemos tomar? ¿Cuáles serían los mejores pasos para poder solucionar un conflicto? Yo creo que vamos a ponerlo en ejemplos. Dos niños tienen un conflicto, que los dos niños, reconociendo el conflicto que tuvieron y queriendo resolverlo, lo platiquen y lo dialoguen. Nos llevamos impresiones muy positivas, Rodrigo, cuando incluso los niños, al solucionar sus problemas, emplean soluciones o ponen consecuencias que incluso como adultos no nos hubiéramos imaginado. Y sin embargo, ellos van madurando en su capacidad de resolución de conflictos y en la relación fraterna en la medida en que resuelven sus propias cuestiones. Entonces sería una primera cuestión que entre los iguales o entre quienes se da, que se logre el primer encuentro y la primera solución. Si aquí no se logra, que la mediación de un adulto, en este caso, sea el que permita, o incluso algún compañero de ellos o algún alumno mayor que pudiera también mediar en esa posibilidad de identificación para hacerlo. O para ajustar o para minimizar también, o sea, no es para tanto, entiendo que te molestó, pero también reconoce para hacerlo. O sea, cada conflicto es un reflejo con nosotros mismos. Me das un pisotón y me duele mucho. Sí, pues oye, me pisaste, fíjate para la próxima. Pues sí, discúlpame, es que no me fijé, perdóname. Pues sí, pero me duele mucho. Pero no me fijé, discúlpame. Pero es que me duele mucho. Perdóname, ¿qué más puedo hacer por ti? No, pues es que me duele mucho. Entonces el problema a lo mejor no fue el pisotón. Yo te pisé, reconozco que te di el pisotón, pero el problema es que tienes una uña enterrada. Y la uña enterrada la tienes que resolver tú. Entonces mucho del conflicto, sin jugarle al psicólogo, Rodrigo, es resolver un poco desde dentro este valor de la interioridad y la intimidad para poder ver por qué resuelvo o por qué respondo como lo estoy haciendo. Que si no se da, que entre una persona mayor para mediar, para ubicar, en fin, cómo ir escalando, por decir así, tanto en funciones, autoridades o personas de autoridad para resolverlo. También quiero compartirte que a veces el problema lo resuelven ya los niños, lo tienen hecho, pero el problema fue ya los papás. El papá intervino y entonces pidió lo que el niño no pedía o dice lo que el niño no dijo, y entonces el problema que era entre dos estudiantes resuelto se hace problema de papás y de diálogo de papás y de amenazas de papás, cuando ya está resuelto el punto. Entonces, no es que los papás no intervengan, al contrario, qué bueno que los papás estén al tanto, estén cercanos y se enteren. Pero creo que lo importante es llegar a resolver. Porque si no, los que salen perdiendo al final, Rodrigo, creo que son los mismos muchachos, señalados por sus compañeros o introyectado una actitud de respuesta o de solución que en la larga a lo mejor no les va a resolver o no les va a ayudar a vivir más felices y mejor vivir bien conforme al Evangelio que hace un rato platicamos. O sea, es todo un reto muy complejo y apasionante, pero esta convivencia sana, segura, en paz, propositiva, creo que nos puede dar un elemento
para seguirlo caminando. ¿Y qué características debe tener un diálogo entre dos personas? Una vez que se presenta el conflicto y me siento y lo afronto y trato de solucionarlo con la persona que tengo al frente, ¿cuáles diría usted que son estas características que debería tener para que de verdad sea un diálogo constructivo y no algo que haga que el conflicto crezca? Yo creo que la base del diálogo es la verdad. Empecemos diciendo la verdad y expresando la verdad, mi punto de vista, pero desde la verdad. Estando desde la verdad, tratar de conciliar visiones. Lo que tú dices y ves, lo que yo digo y vi, en qué coinciden y puntos comunes que tenemos. Y teniendo apoyos o puntos comunes, Rodrigo, es más fácil seguir caminando. Si no logramos un acuerdo del hecho en lo más objetivo posible, va a ser difícil que en la verdad podamos seguir caminando. Una vez que esto se da, creo que a veces pudiera funcionar cambiar los lugares. Es decir, tú fuiste al que golpearon y tú fuiste al que golpeaste. Ahora vamos a ponernos al revés. Si a ti te hubieran golpeado lo que tú hiciste, ¿tú qué harías? No me sentiría mal. ¿Entiendes cómo está la otra persona? O sea, buscar la empatía. O sea, la cabeza primero con la verdad, pero luego el corazón bondadoso en la empatía. Y en esa empatía poder decir en un siguiente paso del diálogo, creativo y constructivo, como dices. O sea, esto que hice te lastimó, te ofendió, no fue correcto. ¿Cómo le hago? Sabiendo y tratando de meterme en tu pellejo, ¿sí?, de lo que estás viviendo, para no repetir, para poderlo hacer y para seguir caminando juntos. Ejemplos los tenemos, que llegan peleados a la dirección, hablan del problema y al rato se van abrazados uno de otro y se van a comer juntos y vayan a tomar una torta juntos y al rato, en fin. Entiendo que conforme nos vamos haciendo adultos hay otras condicionantes, pero yo creo que la base, volvemos al reconocer, al escuchar con empatía y con verdad, el podernos poner en el lugar de otro para poder dar una solución que nos ayude a resolver. Si seguimos... Ya mencionó usted lo importante de que los grupos de directores o grupos que están al frente de los niños sean modelo de hacer estas cosas. ¿Qué impacto tiene en un niño ver la forma en la que dos adultos dialogan o solucionan un conflicto? Pienso en que vio a su papá y a su mamá solucionando un problema, que vio a dos profesores en la sala de maestros dialogando. ¿Cuál es el impacto real en un pequeño al ver a dos adultos dialogando? Aprendemos por el ejemplo, Rodrigo, y el ejemplo arrastra. Ciertamente la palabra refuerza, o la palabra se vuelve termómetro de los hechos, ¿sí? Si yo te estoy diciendo, saluda a los demás, ayúdalos, y no los saludas, pues a lo mejor el niño te preguntará, oye, me estás diciendo que saludemos, pero ¿por qué no los saludaste? Ay, disculpa, se me olvidó. Y esa misma información, reforzada por el testimonio, se vuelve hábito y se vuelve también confirmación del aprendizaje. Si no se da, o cuestionamos la palabra o cuestionamos la acción. Pero normalmente la acción es la que va a tener más fuerza en la impresión de las personas. Entonces, creo que tiene un valor fundamental y sobre todo es la coherencia. O sea, educar supone congruencia y coherencia de entre lo que decimos, lo que creemos, lo que pensamos, lo que hacemos. Y creo que esa formación integral en toda esta línea es parte fundamental de un educador. Y como lasallistas, pues es parte de nuestro ADN. O sea, ¿qué siento? ¿Qué quiero? ¿Qué puedo? ¿Qué debo? Y debo no como imposición externa, sino como compromiso personal. ¿Qué creo? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Es como toda una cadenita de formación, ciertamente, con respecto a esto que tú comentas. O sea, antes de hablar, primero piénsalo. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, la enseñanza de Jesús. Haz a otro lo que Dios haría por ti, que es como ir subiendo en escaleritas para poderlo hacer. Quizá con esta cuestión facilitáramos el punto. Pero sí, el ejemplo es fundamental, Rodrigo. Regresando a Comunidad Segura como programa, se habla en los documentos de favorecer la cultura de la prevención, anticiparnos a este tipo de cosas. ¿Qué otra cosa mencionaría, algún otro factor o elemento que tendría que estar presente en una comunidad para prevenir o para anticiparnos a que algún problema pueda crecer? Mencionas algo que es clave y no lo mencionaba. Busca la prevención, o sea, ver desde antes para evitar que acontezca. Si acontece, habrá que asumir consecuencias y tomar acciones. Sin embargo, hay una palabra también que recuerdas que le hemos platicado en la Comunidad Segura, que es la provención.
O sea, no solo preveo, sino también proyecto que esto que funcionó y ayudó continúe y se haga programa de cultura y manera de tratar. O sea, son las buenas prácticas del buen trato que pudiéramos tener en una escuela. Entonces yo creo que la prevención como visión anterior, pero también la asimilación, la formación, los criterios, la mentalidad con respecto a que el otro no es mi enemigo, el otro es mi hermano, que no soy rival del otro, sino que soy colaborador con los que están. Toda esa manera de hacer un clima, ¿sí? Desde la idea, si tú quieres, o la palabra, pero también el contexto de fe, ayuda mucho a que esto se dé. Entonces, esa es una parte importante. También hay otra, que cuando hay una cuestión, no haya una impunidad, por decirlo de alguna manera general o más legal, sino que haya las consecuencias del hecho. Porque si no, le dije al profe, el profe no hizo nada y seguimos igual. No, el profe tiene que hacer algo. Desde escucharte, que ya es ganancia, desde el poder llamar al otro e invitar al diálogo, desde la cuestión de prevenir para la siguiente y ubicar. Desde que el maestro sabe dónde y cómo sabe, conociendo a sus alumnos, con quién puedo acercar o no, quién puede ayudar o no en una determinada situación. ¿Qué tanto impacta cuando estamos hablando de esta cultura de prevención, de la comunidad segura, de la fraternidad? ¿Qué tanto impacta lo que pasa alrededor? Pienso en nuestro país que desafortunadamente tiene una realidad violenta o agresiva, constantemente promovida en redes sociales, en medios de comunicación, que volteamos al mundo y hay un conflicto bélico por acá, hay algún otro conflicto por allá. ¿Cómo desde la escuela podemos impactar o qué tanto impacto realmente tenemos ante esta realidad que parece contraria a todo lo que está mencionando usted? Hay un término de piensa globalmente y actúa donde estás. Globalmente estamos bombardeados por toda esta cuestión de violencia. Cuando hablamos de comunidad segura, hay un paralelo o un programa, valga la expresión, que va junto con comunidad segura, que es la no violencia y la paz. Entonces, las actividades que realicemos a no violentar dan seguridad, ciertamente, pero hay un ir más allá, que es la justicia y la paz. Entonces, una característica también de nuestras escuelas es que promuevan justicia y paz. Digo escuelas porque estamos hablando de La Salle, pero de cualquier educador en cualquier lugar del mundo. Un educador que no ama no puede educar. Y el amor implica, por definición, vivir relaciones pacíficas y positivas, favorables. Entonces, ciertamente el mundo es muy agresivo y estamos aprendiendo más respuestas rápidas de violencia que internas de reconciliación. Entonces, sí es remar contracorriente, lo digo. Aparentemente pudiera parecer que no hacemos nada. Vas en el río en contra y estamos remando contracorriente. No avanzamos, pero el momento que yo levante los remos, la corriente me va a llevar. Mientras no levante los remos, soy testigo de que se puede vivir contraculturalmente. Y no por hacernos mártires, pero sí por ser testigos de aquello que creemos. El mundo puede estar muy mal, pero la relación cercana y el punto donde estoy me puede hacer creíble que se puede vivir de otra manera. Un niño que vive una infancia feliz, aunque luego viva un entorno violento, siempre tendrá en el corazón la vivencia de la paz. Entonces yo creo que ahí tenemos mucho que caminar, con cosas que no tienen explicación. Bombardeos que terminan con niños y enfermos que no tienen ninguna vela en el entierro y que sin embargo en un genocidio como estamos viviendo siempre marca un cuestionamiento muy fuerte hacia la propia humanidad. Si exigimos un poquito más, esa presencia de Dios, que es paz, reconciliación, creo que es una de las carencias o vacíos que estamos viviendo. Y ese es el aporte lasallista. El mundo de fe, creo en mí, creo en ti, creo en los demás, creo en Dios, creo en el mundo donde estoy, creo que la bondad puede más que el bien, creo que no podemos doblar las manos ni dejar de hacerlo. E internamente, todo lo que sea violencia, agresión, tratar de erradicarlo. Por lo menos sabes que hay comunidad segura, pero constructora de paz y con estructura de verdad. Ahora mencionó el amor, ha mencionado la vocación y algunos otros conceptos. Y pienso en esos maestros para enfocarme específicamente ahorita en los profesores, en las maestras, que hoy por muchas razones están desanimados, están incrédulos, están quizás cansados, desmotivados por diferentes razones que tienen que ver con el día a día que se lleva en la escuela. Pero usted habla del amor. ¿Cómo mirar o cómo hacer énfasis en el amor
porque finalmente si no se tiene esto en cuenta se sufre en un salón de clases en lugar de disfrutarlo. ¿Qué diría usted con respecto a estos maestros que hoy quizás se están sintiendo desorientados en esta línea? Hoy la vocación de maestro no es una vocación, una profesión que se desee mucho. Sí, hay países, claro, hablo a lo mejor más de teoría en esto, donde el maestro es el más reconocido. Sociedades orientales, japonesas, por poner alguna, el sensei, por ejemplo, es una autoridad donde dentro de la cultura está muy ubicada. Entre nosotros, más latinos, si tú quieres, o particularmente en México, la vocación de maestro no es una vocación deseada por los jóvenes. Y a lo mejor no es deseada por lo que habíamos comentado hace un momento. El testimonio que puedo ver de alguien que me educa, pues a lo mejor no es como lo más gratificante o lo más deseable. Pero es con el adulto y la vocación con la que más contacto he tenido toda mi vida. A lo mejor quiero ser mecatrónico, pero ¿con cuántos mecatrónicos he trabajado? Pero maestros los tengo desde los 4 años. Entonces, toda esta parte, Rodrigo, creo que es un gran desafío, pero supone salir de uno mismo. O sea, la vocación de educador, que es la capacidad de amar, es pensar en el otro incluso antes que uno. Y pensar en el otro buscando su bien. Y eso normalmente desgasta. A menos que haya un alimentador que me permita no terminar de agotarme con lo que estoy haciendo. Hoy a lo mejor muchas acciones o muchas actividades administrativas nos rebasan o nos agotan. Pero lo más gratificante es la relación personal. La pandemia también nos puso a prueba, donde enseñamos, tratamos de informar lo más posible, pero el punto de que no me prendas la cámara y no sepa quién está atrás, y ver tus ojos, ver tu rostro, ver que me dices que sí o que no, o que bostezas, para mí es un orientador de por dónde caminar. Entonces, estamos también recaminando después de una etapa como la que hemos tenido. Entonces, yo creo que una parte muy importante está en la esperanza. La esperanza no como ilusión utópica que no se va a realizar, o como una fuga de un más allá que quién sabe si existe, sino como una certeza real. O sea, un maestro sin esperanza, que es el fundamento del amor, pues va a ser difícil para situarlo. Entonces, si me permites como respuesta, ¿qué necesitamos para esto? Pues las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. O sea, sin fe no hay esperanza, y sin fe y esperanza no hay amor. Entonces, queremos resolver el amor, vayámonos a los previos, si nos puede ayudar. Ser una persona confiable, creíble, creo en la vida, creo en los demás, es una clave fundamental para el maestro. Si el maestro dice, ¿para qué enseño? Si lo que yo diga se les va a olvidar, si no sirve de nada, si lo que yo hago no tiene influencia, si los medios de comunicación pesan más que yo, ya la confianza se está cayendo. Y esto me va a permitir pues, no llegar con una actitud esperanzada, una actitud propositiva a lo que vengo haciendo. Y al fallar la fe y la esperanza, el amor no se sostiene. Entonces, si pudiéramos dar una respuesta es cómo alimentar y fortalecerlo, una persona más creíble, creyente y confiable en él y en los demás, en Dios sobre todo, esperanzada en que lo que hace tiene futuro y repercute, lo que siembra a lo mejor no se ve inmediato, pero la semilla va a dar fruto, y hacerlo además con la esperanza creíble y confiable de que esto repercutirá para bien. Y lo que yo no logre, Dios lo hace. Y eso no es evasión, es confianza de que soy instrumento, soy mediación, pero el que hace crecer es Dios. Se nos va acabando el tiempo, hermano, y nada más para ir perfilando el cierre, me gustaría comentar algo. Usted es una persona que quienes lo conocemos, quizás la palabra que más escuchamos de usted es gracias. Constantemente agradece y en donde usted está es algo que usted hace con frecuencia. ¿Qué es la gratitud para usted y cómo metería el concepto de gratitud en todo lo que hemos platicado ahorita? Tienes razón, y para mí ha sido como un proyecto personal, ¿sí? Ante cualquier circunstancia, agradecer. ¿Cuál es mi clave o mi pensar en esto, Rodrigo? Todo viene de Dios y todo va hacia Dios. Y no pasa nada que Dios no permita. Y todo lo que pasa es para bien. En el momento puedo no entenderlo, pero a final de cuentas, algo mejor quiere Dios que yo no entiendo y que a final de cuentas llegará. Entonces, por eso para mí hay 2 palabras que es gratitud y gratuidad. Agradecimiento, que se pueden confundir y ser sinónimas, pero a lo mejor tienen ciertos matices. O sea, yo no puedo ser hacia afuera agradecido si no he tenido primero una actitud hacia mí de gracia. O sea, el que yo te diga o le diga a alguien gracias supone que alguien a mí me lo dijo primero. Entonces, es parte de una cadena de gratitud en el mundo. Y gratitud es que
tengo la humildad para reconocer que no todo depende de mí, que no todo soy yo y que no nada más todo es para mí. Entonces, el poner a los demás en el radar de la vida, por eso permite quizá a uno, o a mí en lo particular, ser agradecido. O sea, yo no sería quien soy sin otros. Yo no podría conocer lo que conozco sin otros. Yo no pudiera vivir sin otros. No pudiéramos estar platicando aquí tú y yo si no hubiera alguien que nos preparara la comida, alguien que trabajara el campo, alguien que nos permitiera tranquilamente estar sentados dialogando y creciendo juntos y beneficiando a otros con lo que platicamos, si no hubiera alguien atrás que nos permitiera hacerlo. Y por eso para mí es clave esta actitud de gratitud de una persona agradecida, que tiene la gracia de Dios, el amor, la esperanza, la fe que hace un rato platicábamos, pero que no es para mí, es a través de mí para otros más. Entonces ser un canal de gracia, un canal de bondad y de presencia de Dios para otros. Esa es la espiritualidad lasallista, a final de cuentas. Quiero agradecerle. Y antes de pedirle un mensaje final, quiero compartirle algo que he platicado con muchas personas, pero nunca se lo he dicho a usted, y quiero aprovechar este espacio para decirlo. En varias ocasiones tengo la fortuna que me toca hablar frente a profesores, frente a papás, frente a alumnos. Y cuando hay temas que son complicados o cuando es un auditorio grande, siempre me lo imagino usted ahí atrás. Porque siempre quiero, cuando yo hable, poder decir algo en lo que usted me aprobaría el mensaje que estoy diciendo. Y esto, mi agradecimiento es porque tenerlo a usted y haberlo conocido usted en el camino es un referente para quienes estamos aprendiendo. Entonces, de verdad le quiero agradecer de todo corazón y gracias por la oportunidad de haber estado aquí platicando conmigo. Y para cerrar, si le parece, me gustaría mucho invitarlo a dar un mensaje a la comunidad lasallista que nos puede estar escuchando y que cerremos con eso, si le parece bien. Claro, ¿Sí? Con todo ¿Me ayuda gusto, con un mensaje para la comunidad? Claro que sí. Pero antes te agradezco. También para poder. Gracias. Porque hemos caminado juntos, hemos crecido juntos y encarado muchas cosas juntos. Y eso nos permite también, pues, la alegría de haber coincidido en la vida, Rodrigo. Y te lo agradezco mucho. Y felicitarte y animarte porque todo ese proyecto que estamos y que estás realizando, pues a nombre de La Salle también, para hacerlo allí. Gracias, hermano. Y en este sentido, agradeciéndole a Rodrigo y agradeciéndoles a ustedes su tiempo, su presencia, sí quisiera compartir algo que para nosotros es como el modelo, la espiritualidad o el ideal lasallista. Juntando todo esto que hemos platicado, que tengamos verdad en la cabeza, bondad en el corazón, solidaridad en las manos, una sonrisa en el rostro y que trabajemos por construir justicia y paz. Si tratando de resumir mucho lo platicado hoy, pudiera quedar con esta frase, pues seríamos agradecidos de multiplicarla a través de ustedes donde estemos. Buscar la verdad que nos hace libres, vivir con un corazón reconciliado, bondadoso, un corazón que no lastime y un corazón que sepa que no tiene ningún derecho de hacer daño a los demás. Unas manos abiertas, como hemos platicado, para ser solidario en dar y recibir, acariciar y abrazar, y que todo esto se note en nuestro rostro. El rostro no sabe mentir, los ojos no saben mentir, y cuando nos encontramos con un rostro que sonríe, nos encontramos con su corazón, con su mente, con su interioridad, su propia espiritualidad. Y en este año de la espiritualidad, el año jubilar, a invitarnos en la esperanza a construir justicia y paz. Pues muchísimas gracias y que donde ustedes se encuentren, Dios se haga presente y que quien se encuentre con nosotros se encuentre con Dios. Muchísimas gracias y Rodrigo, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias y aprovechar la invitación para estar al pendiente porque tendremos, como al hermano Pedro, a más hermanos que nos van a estar compartiendo su experiencia. Y pues cualquier comentario que ustedes dejen en el video, con mucho gusto se los haré llegar al hermano Pedro. Muchas gracias, hermano, y hasta la próxima. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias.